Ahí estás. Hola, hola. Muy buenas tardes o noches. Son las 8 en Canarias, las 9 en Madrid. A ver que me ajusto aquí un poquito. Bueno, temazo el que tenemos hoy, Nacho, ¿eh? Pues sí, Eh, Abusos. es un tema igual de interesante que duro, ¿no? En cuanto a su trabajo, ¿no? Con las personas que viven esta experiencia, ¿no? Bueno, vamos a empezar diciendo que nos vamos a centrar en la persona, que ahora estamos en un momento histórico en el que la mujer es tremendamente importante, es un paso decisivo que necesitábamos dar ya, pero esto no significa que nos tengamos que olvidar de la otra parte complementaria del hombre dentro de todo el proceso de lo que ha sido el machismo. Ahora nos vas a decir cómo les afecta o les ha afectado emocionalmente y cómo, qué papel influye, qué están jugando ellos ahora mismo en este momento histórico, porque también son los grandes olvidados, ¿no? Así que vamos a centrarnos en la persona, independientemente del sexo, que sea mujer o que sea hombre. Y por mi parte, Nacho, eh, empezamos y la pregunta es sobre los efectos. ¿Qué efectos eh, psicológicos, emocionales, tiene un abuso sexual en una persona? Bueno, pues son múltiples y variados y algunos de ellos bastante extraños para el común de los mortales, ¿no? Que no hayas recibido ese tipo de experiencias, incluso aunque lo hayan recibido, cada experiencia puede ser diferente, ¿no? Pero lo más comunes son ansiedad, depresión, agorafobia, fobia a los sitios donde no puedes estar seguro del todo, controlado. Obviamente podemos ver, y es frecuente, la anorgasmia total o parcial, por ejemplo, ¿no? O que te cueste que te toquen una parte del cuerpo, ¿no? Porque instintivamente viene el recuerdo del abuso. Da igual, o los síntomas, más bien, más que el recuerdo, porque puede, en muchos de los casos la persona ni siquiera sabe que ha sido abusada, ¿no? Eso es Cuando muy ocurre, importante, Nacho. Me gustaría que hicieras también aquí, porque sí, por eso te he preguntado por los efectos psicológicos, las emociones que sí, suelen tener estas personas, porque hay un porcentaje muy, muy alto de personas que no recuerda, no tiene conciencia de haber sido abusado sí. Yo sexualmente. aquí te voy a contar un caso, fue mi primer caso de abuso sexual. Yo estaba empezando con esta técnica y se me plantó una señora en mi consulta de unos 57 años, una mujer que tenía de todo. Me decía, yo tengo todo. Desde que era niña, yo me acuerdo con 8 años, yo me imaginaba cómo iba a ser de mayor y me decía, yo quería tener un marido que me quisiera, 2 hijos y dinero. Y dice, yo vivo en un chalet con piscina, tengo 2 millones de euros en la cuenta corriente, así me dijo, 2 millones de euros en la cuenta corriente, un marido que me quiere como el primer día y 2 hijos maravillosos, uno de 24 y otro de 26 años. Y no soy feliz, no entiendo por qué, ¿no? Llevo buscando muchos años por qué no soy feliz, y los psicólogos, terapeutas diferentes, me han hablado de usted y vengo a ver si hay alguna posibilidad de que usted encuentre qué me pasa, ¿no? Desde el primer día, de la primera sesión, encontró un tocamiento, porque eso es un abuso, o sea, no significa penetración, sino un tocamiento libidinoso es un abuso para un niño, es una energía oscura que le invade, ¿no? Eh, ¿Encontró? ¿Qué te refieres con encontró? Para que los que nos encontró, están bueno, escuchando. sí, bueno, a través de la técnica que yo utilizo, que es la terapia regresiva, que yo le llamo terapia psicoálmica, pues tú te conectas con el síntoma, el de ella era la tristeza, está en el corazón, la conectamos con el cuerpo y lo único que le decimos, contra hasta tres y tu inconsciente o tu alma te va a llevar a la primera vez que sentiste todo esto y de pronto cuenta una historia de que su tío, que hoy tenía 88 años, la tiene encima de sus rodillas, se queda solo con ella con 4 añitos y de pronto le empieza a tocar su vagina, ¿no? Entonces ella siente que se queda paralizada, que se inquieta, ese hombre con el que tenía absoluta confianza de pronto le traiciona. Bueno, vivió esa experiencia de tocamiento. Cuando termina la experiencia, ella me dice, ahora entiendo. Le digo, ¿qué es lo que entiende, señora? Dice, ahora entiendo por qué, a pesar de que mi marido me quiere como el primer día, llevamos 30 años casados, mmm, yo no he parado de fastidiarlo, lo reconozco. Toda mi vida he estado fastidiándolo, claro. Ahora entiendo, y es que entiendo por qué tengo rabia contra los hombres, ¿no? Porque esa persona, ese hombre, que era mi Rabia. tío,
y tengo rabia contra él, ¿no? Y por ende, hacia toda la energía masculina. Es como peligrosa la energía masculina, ¿no? Y también miró para el suelo porque era muy vergonzosa. Yo tenía como 40 y pocos años, ella tenía 57, era un hombre, ella era una mujer. Vergonzosa miró para el suelo y me dijo, y además tengo que decirle que nunca he tenido orgasmo en mi vida. Yo entiendo por qué. ¿Por qué me cuesta tanto que mi marido dejara que mi marido me toque o siento tensión absoluta cuando me toca? Y eso me imposibilita llegar al orgasmo, ¿no? Y esta es una de las cuestiones que estamos hablando, la anorgasmia total o parcial, ¿no? Yo me acuerdo, como anécdota, contarte que me acuerdo el día que me di el alta. Creo que fueron 3 o 4 sesiones, fueron un par de meses, porque yo veo a las personas cada 2 semanas, ¿no? 4 sesiones aproximadamente. Y ella pasó un momento triste, ¿no? De descubrir que su tío, este tío que todavía vivía, que era un hombre bueno en ese momento, ella tenía aprecio, pues había traicionado, ¿no? Y pasó un momento de tristeza. Y yo le pregunté, señora, era mi primer caso, acuérdate, de abuso sexual. Entonces yo quise interesarme por, si usted viniera el primer día a mi consulta, ¿usted estaría dispuesta a pasar por esto? Ahora que sabe todo lo que... Y me dice una expresión muy canaria que es, mi niño, yo por primera vez ahora soy feliz. Nunca había sentido esta felicidad. Y además, y volvió a mirar para el suelo avergonzada. Me dijo, no le he dicho que yo al mes y medio de trabajar con usted tuve mi primer orgasmo, ¿no? Vale. Y me encantó oír eso de una mujer de 57 años que por primera vez en su vida logró soltar todo aquello que le hacía, la tenía atrapada todavía, porque da igual el tiempo que había pasado, tenía 57 años y han pasado 53 años desde los abusos, pero para el inconsciente, para el alma, todo está aquí, presente aquí y ahora, con lo cual las consecuencias son las mismas sensaciones. Si mi marido me toca, yo siento esa tensión, siento esa energía, siento que está pasando algo malo, entonces ¿cómo me puedo relajar yo para hacer el amor con mi marido? Imposible, ¿no? Cuando se trabaja todo esto, uno resuelve. Esta terapia Claro, porque no se trata de ir al pasado solamente, ese es el comienzo de la terapia. A partir de ahí hay que resolver, hay que soltar, hay casos donde los pacientes, mis pacientes, que son mayoría mujeres, aunque también algún hombre, por eso hablamos de personas, como tú dices, le dan puñetazos a un cojín, por ejemplo. Lo insultan, le dan puñetazos, le agreden como soltando toda esa rabia. Y la pregunta clave es, fíjate bien, este hombre que hizo esto todavía sigue manejando tu existencia. No solamente abusó de ti en ese momento, todavía está manejando tu existencia. ¿Hasta cuándo vas a permitir que este hombre siga influyendo en tu vida? Hasta hoy. Es la respuesta siempre, hasta hoy. Bueno, pues ahora vas a hacer todo lo que no pudiste hacer. Te vas a defender, vas a insultarlo, vas a decir que no tienes ningún derecho, vas a hacer todo lo que tenías que hacer. Y por supuesto, equilibrar los chakras. A partir de ahí sacamos esa energía que quedó atrapada en la experiencia, que es muchas esas sensaciones de peso en el pecho o en la garganta, si hay felación, o en la zona del primer y segundo chakra, que tiene que ver con la penetración. Tienes que ver personas, mujeres, en este caso te voy a hablar, cómo sacan durante 5 minutos toda la energía de la vagina que sienten que hay ahí todavía, ¿no? Es que está todavía a nivel nada. del inconsciente, está todavía esa energía que dejó ese agresor, ¿no? El inconsciente, ahí quiero yo hacer una primera parada. Recordar que esta técnica que tú utilizas trabaja de forma directa con el inconsciente, que es donde se encuentran todas estas vivencias, que ella, la niña, no se acuerda, porque ella no tiene conciencia de qué está pasando, ella no No. sabe qué es, se siente mal y además Pu- no recuerda. Puede que sí, Muchos, puede que sí, pero es que aunque te acuerdes del hecho en sí, lo que no sabes, porque está muy a nivel profundo, a nivel inconsciente, son las consecuencias de eso. No tienes ni idea. O sea, tú puedes acordarte de que con 13 años un tío te violó incluso por la calle o en una fiesta, lo que fuera, pero no sabes exactamente qué consecuencias está teniendo. Esos impulsos internos están muy ocultos, ¿no? Y de pronto, pues de pronto, como yo he tenido pacientes que, imagínate que fue con 15 años de abuso sexual y hasta entonces había tenido parejas masculinas y de pronto deja de tener parejas y al cabo de un tiempo empieza a tener parejas femeninas. ¿Por qué? Porque la energía masculina es un peligro. Es para no confiar en ella, ¿no? O sea, lo que no entiende bien, ella es el proceso que se produjo internamente para rechazar la energía masculina, las consecuencias que tuvo, ¿no?
Porque obviamente cada uno puede tener la elección de su sexualidad, la que quiera, pero que debe ser libre, no impulsada por algo que está oculto y que está, no a través del miedo, ¿no? Sino a través de la libertad absoluta, ¿no? De elegir, ¿no? Y de mis preferencias, no nada más, ¿no? Y ellos identifican una serie de emociones que han estado presentes dentro de ellos a lo largo de toda su vida, pero que no han situado, tú lo hilas a través de este trabajo. Sí, sí, ellos te Y pueden en, decir, siento miedo, siento ansiedad, y esas son las consecuencias. Culpa, fíjate, la culpa es algo curioso, es uno de los síntomas que se manifiestan externamente, te dicen los pacientes, siento culpa. A veces hay que, a través de determinadas preguntas, ellos entienden que sienten culpa. Y la culpa viene muchas veces por situaciones muy curiosas, que es, por ejemplo, yo tengo un caso donde papá baña a su hijita de 3 años y papá te tiene que limpiar tus partes, obviamente, como te limpia cualquier, el sobaco, te limpia el pecho, ¿no? Pero ese día la toca con energía libidinosa. Y la niña no nota porque los niños son muy perceptivos con la energía que uno pone. Esto no es neutro, ¿eh? O sea, los niños se dan cuenta de la energía que tú pones ahí en esa acción, ¿no? Eh, y de pronto siente placer porque hace cosquillitas, ¿no? Porque hay un montón de terminaciones nerviosas y los niños cuando reciben esos caricias porque lo estás lavando, por ejemplo, tú eres mamá, ¿no? ¿Qué pasaba cuando las bañabas a tu niñita? Pues se reía porque le hace cosquillas, ¿verdad? Es igual que si te rascas aquí detrás, hay un montón de terminaciones nerviosas, ¿no? Y entonces, cuando de pronto mezclan las cosquillas con la energía oscura o la energía, la acción esta de que está haciendo el padre, que es libidinosa, sienten culpa. Porque sienten culpa por sentir. Y fíjate tú, eso extrapolado a la adultez. Sentir culpa por sentir. fíjate, Y el esa, niño que vive toda su infancia con ese peso, porque sí, esa culpa es sentir como es un sucio. peso. Sí, sentir es sucio. Significa eso. La culpa es sentir es sucio. Con lo cual tú Vamos a, imagínate cómo serán este tipo de relaciones sexuales que puede tener una persona donde sentir es sucio. Y siente vamos con a, culpa, ¿no? con culpa, vamos a enfocar, Nacho, hemos hecho una primera eh, parada en cómo siente una persona. Nos has dado el ejemplo de una mujer y a mí me gustaría tratar un poquito el tema masculino también aquí. Y luego que no se nos olvide el tema social, todo lo que rodea a esta situación y cómo ha sido recibido por parte del entorno antes y cómo está siendo, qué gran cambio se está produciendo ahora. Respecto del tema masculino, yo, por ejemplo, voy a empezar preguntándote un caso que se me planteó a mí. Yo soy coach, pero para nada recibo estos casos, pero siempre de soslayo te pueden venir. Y este era una persona cuya madrastra, cuando él tenía abusos, recibía abusos de su madrastra con tocamientos donde él se ponía el miembro erecto y él tenía unos deseos tremendos, pero al ser la mujer de su padre, esto nunca se podía consumar. Entonces, la frustración de esta persona era tremenda. Esto estamos hablando de un niño entre 12 y 13 años y vamos a tener en cuenta también que esa es una época en la que en los adolescentes hay una discordancia muy grande porque de repente tienen cuerpo de adulto, pero todavía su cabeza es infantil. Entonces ahí ellos lo pasan mal porque eso todavía no está equilibrado. Esa situación unida a que es la mujer de papá, no es mi madre, pero es la mujer de papá y no podemos llegar a nada. La frustración, el desconcierto que se produce en esta persona es tremenda y al final todo ese machismo de que es nuestro origen aquí en España o en el mundo entero en realidad, se traduce en que este niño termina odiando a las mujeres. Porque ¿cómo va a decir un niño así si ya una niña no lo podía decir? ¿Cómo lo va a decir un niño? Y además que es la mujer, la mamá de papá, que además, la mujer, perdón, de papá, que además está bien, la mujer de papá. Sí. Hombre, este es un ejemplo, yo insisto, esto ocurre también con los hombres, pero pasa que los hombres en general no van a terapia. Esto es un problema, ¿no? Porque el abuso sexual también ha existido, obviamente es mayoritariamente en las mujeres, abrumadoramente más en las mujeres. Pero fíjate, la mayoría de los casos de abusos que ha habido, de estas denuncias de clérigos, ¿no? De curas, por ejemplo, son de varones, ¿no? Mm. Son la mayoría cientos, miles de abusos sexuales. Yo estoy en un colegio de curas
me contaron algunos compañeros con el tiempo, una reunión que tuve, ¿no? Tal cura un día me cogió y me tocó el muslo y me fue a tocar el pene y yo salí corriendo. A ver, eso a mí nunca me pasó, ¿no? Además, yo con el carácter que tenía de rebelde, como para que me pasara. No iba a dejar que me pasara, ¿no? Está bien la Pero rebeldía, ¿eh? Ahí. sí, sí, no, yo creo que esta vida debe ser un poco rebelde, ¿no? Pero esos casos de abuso, de cientos de abusos, salen en los periódicos cuando, bueno, de vez en cuando, ¿no? Pero individualmente no vienen a terapia. Yo por lo menos he tenido 600 casos de abuso de mujeres, asombrosamente, el 90% o más, intrafamiliares, incluyendo amigos de la familia, asombrosamente, hermanos, tíos, padres, eh, bueno. Y en este caso que me planteas, que también hay muchos hombres, pero los hombres no se trabajan. Es asombroso, o sea, los hombres no se trabajan. Y esto es porque sentir está mal, toda esa castración emocional que se produce en los hombres, y que ahí daría mucho que hablar, porque los hombres son los grandes olvidados de esta unificación Eso, de derechos y de exactamente. deberes de los humanos, ¿no? Da igual la condición sexual, da igual la tendencia, da igual lo que quieran, el género, como quieran llamarlo, ¿no? Es que los hombres son también víctimas. Yo fui víctima del machismo, porque yo era un niño hipersensible y de pronto me dijeron, no puedes llorar. ¿Qué tuve que hacer? Esconderme en 7 corazas. No podía sentir. Mi pareja me tocaba un poco la fibra sensible y yo tenía miedo. ¿Y sabes qué hacía? Le gritaba. No entendía por qué lo hacía. Por esa castración, ¿no? Mi única reacción posible era intentar evitar que siguiera haciendo eso, ¿no? Y esto, la verdad que hay que entenderlo, porque los niños también fueron víctimas de ese machismo. Obviamente las mujeres lo fueron en una discriminación social, eh, laboral, eh, el abuso sexual mucho mayor sobre él. Yo he oído comentarios por la calle un día en un bar que verán, o sea, que me da hasta vergüenza repetirlo, lo que he oído, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No puedo decir, yo antes de que se acueste con su novio, me acuesto yo con ella, hablando de su hija, por ejemplo. Esto lo oí yo en un bar, Sí, una persona que era un claro. bruto impresionante, ¿no? Decirlo hablando con un amigo muerto de risa, ¿no? Entonces, eso de la violencia contra la mujer, especialmente con la mujer, es cierto, pero también hay miles y miles de hombres que han sido abusados y se han callado la boca y no han dicho nada. Y no se han trabajado y tienen sus traumas y tienen sus problemas. Y yo he visto incluso pacientes míos que han venido donde han sido violados por sus madres, por ejemplo, durante años, pero abusados por sus madres, ¿no? Y esos son casos más raros, obviamente, porque la violencia hacia la mujer es real que existe, pero no olvidemos también el que yo creo que para lograr, o sea, el machismo tiene víctimas, pero son humanos, todos los humanos, las víctimas de ese Y, sistema que y ya no queremos para nosotros, ¿no? una de las víctimas Sí, en mi perdona. consulta, de las mayores víctimas del machismo, que yo me considero también hija de este machismo, de esta sociedad, Todos lo ¿no? somos, sí. Todos, pero he visto hombres realmente son auténticos castrados emocionalmente. Se me ha roto el corazón y he visto varios. Sí. Hombre, y esto es algo que yo me intento inculcar. De hecho, estoy escribiendo un nuevo libro que va a hablar de esto, ¿no? Por el hecho de que yo creo que si miramos al hombre, o sea, una mujer mira a su marido con este entendimiento de yo fui menos valorada como ser humano, fui apartada de las decisiones importantes, incluso mi madre no podía salir del país sin que mi padre le firmara o sacar dinero de su herencia, esto parece del siglo XV, pero es de los años 70, sacar dinero de su herencia que era suyo propio sin que su marido le firmara. No le dejaba trabajar a mi madre y mi padre, porque decía que era la militar, que iban a compensar mis compañeros, que no te puedo mantener. Mi madre, una de sus frustraciones, no haber podido trabajar en su vida, ¿no? Yo también le he mirado y he dicho, haberte revelado, ¿no? Porque además mi madre tenía carácter, ¿no? No entendía yo, quizás, obviamente por la educación que recibió, de sumisión, por esa educación de sumisión, esparta. Nosotros nos castraron, a ellas les hicieron sumisas y obedientes, ¿no? Entonces, no es posible realmente lograr un acercamiento absoluto y una igualdad entre hombres y mujeres mientras no haya un trabajo de todos. O sea, los hombres no son los malos de la película, ¿no? Es el patriarcado, un sistema que configuraron pues, los hombres, sí, pero que nosotros, yo, que fui educado por una madre en la absoluta igualdad, tenía un padre muy de derechas,
Pero mi madre, y mujer de un militar, somos 2 hermanos y 2 hermanas, los 4 con carrera superior, y todos hacíamos la cama, poníamos la loza, o sea, los platos los lavábamos, poníamos la mesa, la quitábamos, barríamos el suelo, no había diferencia en el trato. Entonces yo no viví, obviamente socialmente sí los he vivido. Socialmente en los medios de comunicación, en las relaciones cuando sales fuera de tu casa, lo hay cuando tú ves que las mujeres tienen menos posibilidad de acceder a un puesto de trabajo. ¿eh? Entonces, bueno, yo creo que la auténtica igualdad, el auténtico acercamiento, no se trata de dividir a la sociedad, no se trata de... Porque yo creo que a los intereses ocultos, por así decirlo, si los hay, ¿no? Que yo sospecho de que sí, nos interesa dividirnos, nos interesa dividirnos. Somos humanos Dividir. todos, divide y vencerá, somos humanos todos, de verdad. Y realmente lo que tenemos que entendernos para caminar juntos y decidir entre todos, hombres, mujeres, cómo queremos ser a partir de ahora como sociedad. Y eso significa entendernos unos a otros. La mujer se ha despertado, se ha levantado y ha dicho aquí estoy yo y se acabó, ya basta. Los hombres se han dado cuenta y de pronto han perdido su papel, de pronto decir, oye, yo, ¿cuál es mi papel a partir de ahora? ¿no? Si esto Ahí no... quiero entrar. sí, ¿Qué sí. significa eso? Hombre, significa que el hombre se ha quedado como en el abismo un poco, ¿no? Porque el hombre era el sostenedor, el fuerte, el tal. Y ahora resulta que el sistema está diciéndole, o sea, a mí me encantan las mujeres, pero no desde ahora, desde que yo era joven, ¿no? Las mujeres con carácter, ¿no? Esas que les dan miedo a la mayoría de los hombres, a mí me gustan, ¿no? Y seguramente es porque me educaron en esa forma de verlas igual que yo, ¿no? A mis hermanas, las dos, tengo una hermana superdotada, arquitecta, un genio, y otra hermana que también tiene licenciada en educación física, con también llevando a 600 niños en un colegio, y son 2 mujeres empoderadas desde que eran jovencitas, con 20 y pocos años, ¿no? Ole. Y, y bueno, y entonces yo he visto a mis hermanas como personas, como tú dices, yo las he mirado como personas. Entonces, creo que el hombre educado en el machismo puro y duro, y hay muchos educados cariño, tráeme una cerveza, ¿no? Cariño, no sé qué, o sea, la mujer parece la sirvienta, ¿no? En las casas, ¿no? Y la Eh, mamá muchas veces son las peores hombre, las mamás son machistas. las transmisoras del sistema. Cuidado, ¿eh? Sí, Cuidado el a ver, machismo dentro de ellas la mujer que hay. fueron aleccionadas en ese sistema y sencillamente son que siguen con el sistema porque fueron aleccionadas en esa forma de ser. Una buena madre es esta. Yo tengo aquí en mi casa un libro de cómo ser, de los años 60, de cómo ser buena esposa, y tienes que leerlo un día. Es una cosa terrible. Mejor no, mejor no. Cuando llegue tu Déjalo. marido a casa, tenle preparado las zapatillas porque llegará cansado del trabajo y merece que tú le pongas las zapatillas y le pongas algo para picar antes de la comida, ¿no? Es como el rey, ¿sabes? Hay que tratarlo como un rey. Él viene del trabajo, yo estoy en casa todo el día currando. Y eso es un manual de civismo para las mujeres de los años 60. De De hace cómo dos ser días. una... Entonces, claro, las personas transmiten lo que viven. Sencillamente, ¿no? A mí me enseñaron que esto el mundo es así, yo lo transmito. O sea, tú a un niño le enseñas que el mundo es de una forma, da igual la forma que sea, y él va a entender que es así. Y a partir de ahí va a transmitir eso. ¿eh? Si entiende que matar a gente está bien, como los vikingos, por ejemplo, que enseñaban a los niños pequeños, desde pequeños, hay que arrasar a los pueblos, él irá mañana a Cádiz, como hicieron, y arrasaron Cádiz, y le parecerá normal matar a un niño, Mm. matar a una mujer, es lo que le enseñaron, pues esto Y si no igual. lo eres, no eres lo suficientemente macho. En este caso Claro, de y seguramente no vas a sobrevivir que en esta hablamos. sociedad. Obviamente, no eres macho y seguramente no vas a sobrevivir ahí en ese Mira, sistema, ¿no? yo siempre decía que cuando tenía a estos hombretones que te venía el típico macho, yo le estaba haciendo una sesión y a veces era como abrir unas puertas maravillosas y de repente ves un paisaje excelente y dices, ¿pero dónde está este machorro? Si es la persona más maravillosa del mundo. Sí. Y a mí me daba verdadera pena porque digo, la esencia que tiene esta persona, la grandeza que tiene dentro y la está tapando, la está cerrando por todo este machismo absurdo ante amigos, ante la familia, en el trabajo. En realidad, ellos, por todo ese machismo, lo que ha hecho, por lo menos hablo de mis coaches, los que he detectado un machismo extremo y luego he visto que eran los más maravillosos del mundo, lo que he visto era que ellos mismos estaban bloqueando oportunidades de sacar esa grandeza que tienen dentro. Por supuesto, esto es así, ¿no? Realmente,
este bloqueo que existe. A ver, yo lo que siempre he visto, cuando tú haces esta terapia y vas a la infancia, y vas a su infancia tiene un año, lo que ves es que no hay diferencia entre niños y niñas a nivel emocional. Todos tienen las mismas emociones, ¿no? O sea, que forman parte del sistema nervioso primario, por otro lado, las emociones, ¿no? ¿Eh? Las activa el sistema simpático y las regula el sistema, otra parte del sistema primario, que regula las emociones y todo lo que es, todo el latido del corazón, esas bolas que se producen en el estómago con la ansiedad, el parasimpático es el que se encarga de regularlo. ¿Qué pasa después? La educación, obviamente, es lo que hace que uno tenga que ocultar sus emociones, los hombres y las mujeres. Nadie les dice no tienes que llorar, con lo cual, aunque hay mujeres que son muy duras también en la expresión emocional, porque no olvidemos que cada persona es un mundo, y aquí hay que hablar de personas, como tú dices, y cada persona es un mundo. Y hay hombres que son muy sensibles y la pueden expresar, en general es raro, pero los hay, y hay mujeres que tienen una dureza emocional en la expresión emocional también, ¿no? Eh, y bueno, esto, Nacho, sí. a mí me gustaría que nos hablaras también de algún otro caso en el que has visto una transformación emocional en poco tiempo, porque yo sé que la terapia regresiva es muy potente y si nos puedes contar algún caso en concreto de alguna persona que tú recuerdes que ha habido un antes y un después de haber pasado por esta terapia y se ha reflejado en su vida más exitosa. Nos has hablado de esta mujer, esta señora que empezó a ser feliz. Bueno, hay muchos casos, como te digo, tengo más de 600 y cada caso es un mundo, ¿no? Pero te puedo contar, por ejemplo, una persona que vino, tenía una hija de 5 años, así en ese momento, ¿no? Y llevaba muchos años con ansiedad, incluso con medicación, ¿no? No sabía, además, también, estas eran las personas que tampoco sabía que había recibido un abuso. Eh, cuando, bueno, vivió la experiencia, resolvió la experiencia del abuso, eh, bueno, el cambio que se produjo sobre todo fue a nivel personal con su relación con su hija y por supuesto con el tema de su ansiedad. Ella tomaba, bueno, pues pastillas para la ansiedad, pastillas para dormir, pastillas para todo, ¿no? Se llevaba como 5 o 6 pastillas diarias, ¿no? Yo tenía, no llegaba a los 40 años esta mujer, ¿no? No trabajaba porque además su estado ansioso había perdido el trabajo por todas estas consecuencias de vivir en un estado ansioso mucho tiempo, ¿no? Y que, como te digo, la relación con la hija era un poco extraña, ¿no? Era como si tuviera miedo porque ella, en esos estados ansiosos, la hija reaccionaba mal ante la madre. Y la madre lo notaba, con lo cual rechazaba a la hija. Había un círculo vicioso ahí, ¿no? Un día estoy yo en el médico de cabecera y ella vivía cerca de mi casa, con lo cual tenía el mismo médico de cabecera. Y me la encuentro esperando en el mismo médico. Bueno, en la misma sala era para otro médico, pero era para su hija. En la misma Sí, sala donde hay un grupo de médicos, ¿no?, que atienden a los pacientes en la seguridad social. sí. Y me la encuentro ahí. Hola Nacho, ¿te acuerdas de mí? Yo, que tengo una memoria para las caras fatal. Digo, pues no. ¿Quién eres? Me suena tu cara, pero ¿quién eres? No, se me cuenta su caso. Y la hija era pegada a ella como una lapa, ¿no? Y le digo, bueno, ¿qué tal estás? Así, recuerdo que estabas tomando mucha medicación, ¿qué tal estás? ¿No? Dice, mira, tardé 3 meses y medio en quitármela del todo, porque sabes que los medicamentos psiquiátricos, pues no hay que se pueden quitar de golpe, ¿no? Sí, sí. Pero obviamente, además, yo lo aconsejo, dice, ustedes sigan el dictamen de tu médico, ¿no? Lo que le diga el médico para eliminar, porque el médico va viendo que ya tienes menos síntomas y te va reduciendo la medicación. Y ahora mismo no tengo nada, bueno, desde los 3 meses y medio que trabajé contigo, ya llevo un año y pico, creo que era, ¿no? Y la niña de pronto me mira y me dice, además la relación con mi hija ha cambiado mucho. Entonces la niña me mira, que estaba pegada como una lapa a su mamá, y me dice, sí, 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 yo mamá ahora la quiero mucho. Ahora, Ahora la quiero mucho, me dice. Y ya nunca más me voy a separar de ella. Nunca me voy a separar de ella, me dice, ¿no? O sea, cuando ves tú esa persona que tenía una conexión familiar un poco desastrosa con su vida, con su trabajo, por cierto, estaba trabajando de nuevo, te iba a eh, preguntar. sí, estaba trabajando de nuevo, con su conexión emocional con su familia. En este caso, una niñita de 5 años, que ahora en ese momento tenía 6 años y pico cuando la volví a ver. Y cuando la propia niña te dice eso, para mí es muy emotivo, ¿no? Porque
realmente cómo cambian la vida de las personas cuando solucionan aquello que lo tienen atrapado, ¿no? Y Y es esto, como te poderosa, digo, es la terapia es poderosísima esta, porque ya nos has dado un ejemplo de una señora que era mucho más feliz. Esta otra señora, además de mejorar las relaciones con su familia, con su hija, ha conseguido un trabajo. Fíjate el efecto tan potente y tan poderoso que puede tener esta terapia, descubriendo y arreglando, solucionando estos temas de abusos sexuales, los efectos psicológicos que puede tener en la persona. sí. Hay muchos más, ¿no? Porque aparte de la culpa que te dije, la ansiedad, la agorafobia, la depresión, podemos ver cambios de conductas. Yo siempre he dicho que parece como si hubiera una escuela de abusadores, ¿no? Porque hay un patrón común en la mayoría de ellos, ¿no? Entre ellos, Mm, cómo convencen a los niños que no deben decir nada, en mm, muchos casos, ah, ¿no? O peor todavía, cómo de pronto dicen algo y la familia no les cree, el o hacen que entorno. no, o hacen que no les creen, por ejemplo, si le digo a mi mamá, tu hermano pequeño abusó de mí, de pronto mamá sufre un shock, y esto lo he visto muchas Sí. veces, no una, como que ocultan la información para no tener un cisma familiar. Eso sí, a lo mejor separan a la niña de ese hombre, ¿no? Pero la niña no se siente defendida, no se siente atendida, ¿no? Y entonces, claro, en muchos casos lo que hace el maltratador es convencer a la niña de que no diga nada, de que es culpable también de todo esto, de que ella ha tenido culpa porque vino voluntariamente, porque tenía curiosidad, ¿no? Mm. Y de pronto, claro, se produce un distanciamiento de las personas de referencia. Y los Se familiares, aísla, sí, se aísla. y sus padres no saben exactamente qué está pasando. De pronto se Mm. aíslan emocionalmente de esas personas. Bueno, a través de la culpa ya dije que lo de que el sexo es sucio o que eh, sentirse, sí, toda esa sensación de suciedad en el cuerpo, ¿no? Es muy Mm. frecuente cuando sufren abusos las niñas o las mujeres, de pronto yo he visto como de pronto se duchan vestidas, tienen sensación de suciedad, ¿no? Y se Mm. mantiene esa sensación de suciedad asociada a la sexualidad, eh, puede mantenerse toda la vida hasta que se trabaje, ¿no? También cuestiones de prácticas autocastigadoras, entre ellas pues las lesiones físicas, he visto, por ejemplo, cortes en los antebrazos o sencillamente castigarse a través del sexo incluso, ¿no? A través de prácticas sexuales como autocastigadoras, ¿no? Por supuesto, el miedo a los hombres, que ya lo hemos hablado, a la energía masculina en general, ¿no? Y un rechazo en muchos casos a su propia identidad. Porque fíjate lo que ocurre, ¿no? La niña era muy mona y por eso atrajo a este hombre, ¿no? Pues de pronto yo decido a partir de ahí ya no ser tan mona. Y o sea, me conecto con otros roles. Me corto el pelo, visto como un chico, ¿no? Rechazo mi sexualidad porque eso atrae a abusadores. Y esto es algo que ocurre también, ¿no? El rechazo a mi propia sexualidad, a mi propia identidad, para no atraer a gente que me agreda. Y esto es algo que no se habla normalmente, ¿no? Incluso parece un tema tabú, ¿no? Porque estás como diciendo a las mujeres que les gusta vestir como hombre, está mal, ¿no? No, a ver, no es que esté mal. Y es lo que he dicho siempre, a ver, uno puede hacer lo que quiera con su vida, pero hacerlo libremente, no por un impulso inconsciente que te tiene atrapado, ¿no? Eso es que ahí ¿No? está la clave. Esa es la Sí, clave. Cuando sí. haces las cosas con plena conciencia, es importantísimo Sí, esto. mira, y otra de las cosas importantísimas también que ocurren son los problemas físicos. Picores, hinchazón de la piel, dermatitis, psoriasis, sistema inmunológico bajo, dolores de ovarios, cáncer especialmente del sistema reproductor y del ano, dolores en la penetración, en la zona lumbar, estreñimiento, problemas del tracto intestinal. ¿Todo esto por qué? Porque la tensión que se produce en ese momento, o sea, ¿qué hace una persona cuando le tocan y se queda paralizada esa niña que le tocan sus partes? Pues los glúteos se juntan, el estómago se le pone duro, ¿no? Y eso se mantiene como una reacción ante un estímulo, ¿no? Claro. Entonces, yo aquí te voy a poner un caso que para mí quizás es el caso más hermoso que he tenido nunca con el tema del abuso sexual. Me gustaría contarlo porque es emocionante realmente para mí esta experiencia, fue emocionante, ¿no? Y lo es, y lo sigue siendo, ¿no? Mm. Esto es una chica, 26 años. Me lleva una chica blanca, blanca, de piel tez blanca absoluta, pelirroja, o sea, pelo teñido de rojo, ¿no? O sea, un rojo además rojo, no pelirrojo, sino rojo.
era una niña encantadora. Tocaba el bajo en un grupo de música, de rock. ¿Eh? Y vino en verano, en el verano en Las Palmas, aunque no es un verano malagueño o verano marileño, es un verano que hace calor, ¿no? Me vino con un Sí. jersey de lana de cuello alto, ¿no? Cuello vuelto, mangas largas hasta, le cubría hasta aquí, hasta los nudillos. Y yo me extrañó, ¿no? Y yo no sabía para qué venía, ¿no? Le hice la entrevista y de pronto yo, antes de hacer las primeras preguntas, me quedo fijando, me fijo porque, bueno, se remanga un poquito cuando se sienta, se dobla las manos, el dorso de la mano, y le veo unas heridas. Ahí le iba a preguntar si tenía un gato, fíjate, ¿no? Entonces Sí, ella se da cuenta de que le estoy mirando las manos sí. y se levanta hasta el codo esa manga, ¿no? Bueno, me quedé impactado y era lleno de heridas sanguinolentas, lleno de como cordilleras de antiguas heridas Wow. y me quedé como impactado, ¿no? Y me dice, yo vengo por esto, yo no sé por qué, desde niña he estado internada hasta un mes y medio seguido por heridas, me rasco por las noches y me hago heridas de sangre, heridas fuertes. No he podido ir a la playa desde que tenía 6 años por estas heridas y, y no sé por qué es, no tengo ni idea. Porque cada año, tengo 26 años, y cada año he tenido que ir al hospital y estar internada desde los 6 años, 20 años llevo ya internada, un mes y medio, 3 semanas, como poco, al año, por estas heridas. Yo empecé a trabajar con ella y de pronto vive la experiencia de un abuso sexual con 6 años, que no se acordaba también, porque es que los niños tienen un mecanismo de bloqueo absoluto, ¿no? Esto Ella, es muy su madre, importante. Esto, si puedes hacer, remarcar esto también, que hombre, ese bloqueo que se suele producir de a ver, autodefensa. depende de si cuando uno es muy joven puede haber experiencias muy traumáticas que el cerebro, por autodefensa, por un sistema de supervivencia, bloquee, ¿no? Y puede ocurrir, pero yo he visto personas que, por ejemplo, no se acuerdan de nada antes de los 14 años, personas que han vivido infancias muy terribles y de pronto no se acuerdan de nada. O sea, no me acuerdo de mi primera comunión, tengo nada, los recuerdos de las fotos que he visto, pero no tengo nada, ni los primeros años de colegio, ni de nada antes de los 14 años. Son casos extremos, pero lo normal es entre los 7 y 8 años. Antes de eso, sí, cualquier evento traumático se puede borrar bastante fácilmente, además, porque es un mecanismo automático del cerebro, ¿no? Entonces, ella no recordaba, había tenido en sueños algún flash, ¿no? Pero que no le daba importarse, no le daba importancia. Y de pronto su tío, porque ella vivía en casa de su abuela, sus padres vivían en casa de su abuela, de la Ujú, madre de su madre, porque no tenían dinero para comprarse una casa, y ahí vivía el hermano menor de la madre. ujú. Y un día lo dejan con él para que lo cuida a la niña, que tiene 6 años, se le lleva un cobertizo, vivían en el campo, y le hace de todo, de tocamientos hasta se le obliga a hacer una felación, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, ella compartía vivienda con el agresor. Eso le lleva a un nivel de estrés emocional y su reacción era rascarse. La piel le picaba, básicamente. O sea, la tensión emocional le lleva a crear sustancias en su cuerpo que hace que la piel le pique y dormida se rascaba con tanta violencia que ese año, cuando tenía 6 años, llegó a estar un mes y medio en el hospital seguido de sus heridas, por sus heridas, ¿no? Curiosamente, en el hospital estaba segura, Exacto. porque no estaba el agresor, ¿no? Con lo cual asocia que los picores encima, inconscientemente, no solamente ya de forma natural se rasca, sino encima considera que está en el hospital, está bien, Eso porque es. no está el agresor, ¿no? El A agresor salvo. era muy descarado, incluso comiendo toda la familia juntos, le tocaba con el pie por debajo de la mesa, cosas así. Ella le convenció de que si decía algo a su madre le iba a abandonar porque estaba sucia. Entonces la niña cogió miedo a que su madre lo abandonara y no le dijo nunca nada, ¿no? Bueno, los padres, imagínate el desespero de los padres, ver a su hijita que de pronto tiene estas reacciones y no entienden qué, ¿no? Eh, bueno, hicimos la sesión, trabajamos toda la experiencia, resolvimos, se rebeló contra el agresor, cogió un cojín y le metió de patadas y me insultó, le dijo de todo. Y hicimos todo el proceso de extraer esa energía que queda en esos niños cuando abusan de ellos, ¿no? Y recuperar lo que pierden también, ¿no? A las 2 semanas, bueno, volvió a mi consulta, ¿no?
y, y de pronto vino con una camisa de tiros, así, de estas finitas, de este tiro. Y yo le dije, uy, qué bien tiene los brazos. Tenía, mira, 2 o 3 costras nada más, porque era un poema. O Sí, sea, el brazo era en gran parte en carne viva. ¿Eh? Lo sí. tenía, con heridas abiertas. ¿Eh? Y con sangre, y con costras, y con tal, y con auténticas cordilleras antiguas, como te digo. Camisa de tiros, una sonrisa. Y digo, ¿te veo más morena? Dice, sí. Por primera vez en 20 años he ido a la playa. Mis amigos están Wow. asombrados, ¿no? Esto en 2 semanas, ¿eh? Sí. O sea, cuando de pronto trabajó todo eso y se le viró, Qué potente es las esto. Qué estaminas y todos los nervios que tenía desaparecieron de golpe y de pronto el cuerpo es maravilloso. O sea, la homeostasis se produce cuando quitas el estímulo que está deshaciendo la homeostasis, el equilibrio corporal, ¿no? Y de pronto dejó de picarle, ya dejó de rascarse, con lo cual las heridas enseguida empezaron a sanar. Y tenía, como te digo, 3 o 4 costritas en todo el brazo derecho e izquierdo, sin ninguna herida nueva, y de pronto me dice, ¿por qué tú no me viste la zona del pecho y la espalda? La tenían en carne viva. O sea, el día que yo vine aquí la tenía en carne viva. Y anteayer fui a la playa por primera vez en 26 años, y mis amigos no se lo han querido, porque claro, mis amigos me conocen de toda la vida, que no he ido a la playa, están asombrados. Tuve con ella 3 o 4 sesiones más, y esa mujer dio un cambio en su vida increíble. Para mí fue emocionante, primero Absolutamente. porque a ver, yo no quiero diferenciar a las personas, todos los pacientes para mí son iguales, pero hay personas que te transmiten algo diferente, como unas ganas de vivir diferentes, ¿no? Sí. Porque están ahí en la búsqueda, en la ganas de vivir de verdad, ¿no? No quieren que le tomes una pastillita, sino yo quiero trabajarme Es el hecho de salir quieren adelante, ¿no? empoderarse, quieren coger Empoderarse, su propio poder, recuperar su exactamente, ¿no? autoestima y Sí, recuperar su esencia y ser quienes han venido a ser. sí, sí, Y sí, tu terapia es brutal, es potentísima. sí, Efectos, mujeres más felices, mujeres que empiezan a trabajar, que mejoran las relaciones con sus hijos, mujeres que incluso físicamente mejora, sí, son, mejoran, mejoran sí, y se sí, curan físicamente, ¿no? sí. De problemas que tienen un origen que está muy Mm. claro. Pero claro, ese es el poder y la fuerza que tiene esta terapia, ¿no? Que va a ir derecho al grano. Va derecho al origen y el origen puede tener unas consecuencias inverosímiles. Porque más, de verdad, cada persona es un mundo. Y hablo de persona. Cada ser humano es un mundo. La misma experiencia para mí puede tener unas consecuencias completamente diferentes que esa misma experiencia para ti. Porque depende de nuestro aprendizaje, de nuestro entorno familiar, de muchas cosas, ¿no? No hay dos experiencias iguales y cada persona hay que trabajarla de forma individual en su concepción de cómo reacciona ante esto que es lo que estamos hablando hoy, que son los abusos sexuales, ¿no? Pero hay consecuencias terribles a veces, muy, muy duras. Y cómo Esto las... no es ninguna tontería. La experiencia del abuso es una experiencia fortísima para muchísimas personas y lo más asombroso de todo es que hay mucho más de lo que se dice. Esto no es algo circunstancial y de vez en cuando, no, no. Esto es mucho más de lo que se habla. Yo te diría que no sé la estadística, porque, a ver, yo recibo en mi consulta gente que tiene que superar cosas, ¿no? Y, y aquellas mujeres que son felices y aparentemente no tengan nada, porque yo no me creo, después de 18 años trabajando con esto, yo no me creo que no haya nada, ningún ser humano que no tenga nada que trabajar. No me lo creo. Sí, Además, de hecho, las veces que me han dicho a mí, yo estoy bien, yo la verdad no tengo nada, vengo por curiosidad, son hombres en general y son los peores que están. sí, O sea, siempre. cuando alguien te dice, sí, 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 no, son Los los que peores no que tienen están. nada, ningún problema son los que más necesitan, o Los las que más más. necesitan trabajo, sí, porque ni siquiera son Sí, capaces de sí, identificar. Porque sí. aquel que te llega y te dice, no, mira, yo padezco ansiedad. Pues yo me he ya identificado su problema, pero es que cuando te dicen yo no tengo nada que trabajar, es que hay 7 corazas donde uno está escondido. Porque siempre digo yo, desde mi visión espiritual de la existencia, digo, si no tuvieras nada que trabajar, no hubieras venido a este Eso mundo. es. Estarías Y esas allí corazas, flotando. yo lo que quiero decir es que esas corazas estuvieron bien mientras eran pequeñitos, no tenían Hombre, recursos o cuando eran más jóvenes, pero llegados a la adultez, y tomas conciencia de que hay algo que no está funcionando, porque no es normal que estés siempre con un estrés continuo, si no es el trabajo,
o siempre con un estado de ansiedad. Si hay algo que no está funcionando, ahora sí que llega el momento de tomar la responsabilidad, empezar a quitar Sí. esas corazas, porque ahora esas corazas lo que hacen es evitar ese crecimiento y esa evolución de la persona. Estuvo muy bien cuando eran pequeños esas corazas, pero es como... Luego, otra cosa que yo me he encontrado, hay muchas personas que no quieren oír hablar de terapia regresiva, les da pánico, les da pavor, Mm. puede ser dura, porque se pueden encontrar cosas de este tipo y es como que, oye, cuidado, ¿para qué me voy a meter aquí? Que a mí no me apetece encontrarme en ningún panorama de estos, estoy mejor como estoy. ¿Tú qué les dirías? Porque Hombre, yo desde siempre les luego, digo lo mismo, ¿eh? Yo me encuentro gente que te dice, me da miedo trabajarme esto. Imagínate que la persona haya sido abusada y lo sepa. Y obviamente no es agradable meterte en la experiencia, ¿no? Pero yo les digo, mira las consecuencias que está teniendo. Tienes anorgasmia, odias a tu marido, tienes no sé qué, todas estas consecuencias, culpa, suciedad, lo que fuera, ¿no? Todo esto de esta lista que he dicho, y hay más, algunas más, ¿no? Pueden tener cuatro o cinco, digo. Y esto va creciendo. Te has dado cuenta que esto es una regla, de las pocas reglas que hay en el mundo emocional, que aquello que no se ha trabajado va a ser más fuerte cada vez dentro de ti. Y con el tiempo va a ser más frecuente y más potente su efecto. Esto es así y siempre ocurre así. Entonces, imagínate que tuviera 40 años la paciente. En España creo que viven 86 años, 87 años de media las mujeres, ¿no? La esperanza de vida media, ¿no? Le digo, mira, te quedan de esperanza de vida media, espero que sea más y que lo disfrutes con salud, 47 años. ¿Qué te da más miedo? Una horita y media aquí, mirar tu oscuridad y todo tu dolor, o estar 47 años como estás ahora y a peor, porque has visto que esto va a peor y todo el mundo te dice, sí, sí, esto va a peor. ¿Qué prefieres? O sea, ¿qué tienes más miedo? Y todos te dicen, no, no, yo no quiero seguir así. Bueno, pues entonces la única forma de no seguir así es mirando de frente esa parte oscura que todos tenemos, que tiene que ver con estas vivencias de dolor, no entendidas, de desamor, de sentirme abandonado, de que mamá era un momento para ella tenerme y yo me sentí como que no era querido y estaba de más, ¿no? Todas de esas cosas, frustración, de de soledad. frustración, exactamente, todo eso. Entonces, porque todo eso te puede llevar a lo que tú dices. ¿Cuántos ejecutivos no has visto tú que están entregados al 100% a su trabajo y no se miran hacia adentro ni a su familia y no son capaces de avanzar a sus hijos ni de expresar emociones con nadie? Y son ejecutivos de éxito, Sí, ¿sí? Pero en sí. su vida personal son un poco desastrosos, ¿no? Algunos ni se dan cuenta, ¿no? Lo Bueno, sí, esconden, lo esconden. los esconden Esconden esa porque responsabilidad del trabajo para no mirar. cumplen un prototipo de ejecutivo exitoso, entonces están en ese rol. Pero el día que la mujer los coge por banda y dice, oye cariño, mm, tus hijos ni te conocen, o sea, eh, ya ni preguntan por ti, y llegas a casa cansado, ellos están dormidos, no participas de la vida familiar, los fines de semana te vas a jugar al golf porque tienes que tener relaciones sociales a nivel de trabajo con el director general de que no sé qué empresa, Mm, y nosotros estamos solos nuevamente, mm. y entonces eso puede generar pues lo que le pasa hoy a los jóvenes, ¿no? Este mundo donde encima la mujer se ha incorporado al trabajo, a trabajar en cada vez más mayoría de, Y de forma masiva ahora. de forma masiva y además incluso con estándares masculinos, ¿no? De Mm, querer ser igual que el hombre, ¿no? Cuando, en el sentido de trabajar tanto como esos hombres que trabajan desaforadamente, ¿no? Aunque hay muchas mujeres que no lo hacen así, pues lo tienen clarísimo, ¿no? Pero yo he visto casos, por ejemplo, de niños que están reclamando y de pronto tienen déficit de atención con hiperactividad. Y los medican desde los 12 años, 11 años con pues algo que es una anfetamina, ¿no? Porque el niño es un poco inquieto, el niño es nervioso, el niño no atiende clase, y de pronto yo pregunto, bueno, ¿y qué pasa con tu hijo? A ver, ¿cuánto tiempo lleva medicado? No, lleva dos medicados 2 años, desde los 11 años lleva, que tiene 13 ahora, ¿no? Ah, ¿y qué pasó? Hace 2 años, nada. Dice, bueno, bueno, yo me separé de su papá esto es un caso real que te estoy contando, ¿eh? Me separé de su papá hace 2 años, ¿vale? ¿Y dónde está su papá? Su papá es médico como yo y está en Madrid. ¿Y cuándo viene a Canarias a ver a su hijo? Está muy ocupado, viene una vez cada 3 meses, a lo mejor un fin de semana. O sea que tu hijo no tiene padre, ¿no? Se me queda, bueno, digo, emocionalmente no tiene padre. Dice, bueno,
como si no lo tuviera, ¿vale? Y tú, a ver, tú eres médico, sí. Soy cirujana del materno y ahora sales, bueno, a las 3, pero yo luego tengo clínica privada a las 4, ¿vale? ¿Y hasta qué hora? Hasta las 9, 9:30. Bueno, yo tengo un hijo que tiene un año más que tú, lo acuesto a las 9:30. ¿Tú qué hora acuestas a tu hijo? A las 9, ¿vale? O sea que tú tampoco tienes madre. Y Huérfano, ella, emocionalmente huérfano. emocionalmente huérfanos en el momento más crudo de su existencia, que es que papá y mamá se separan y papá se va a la península y lo viene a ver cada 3 meses, o sea que pierde a su padre. Su madre se pone en un esfuerzo mayor de trabajo y desesperada me decía, es que yo quiero lo mejor para mi hijo, porque yo quiero pagarle la mejor universidad y por eso trabajo tanto. Digo, ¿no habrás pensado que tu hijo no es lo que necesita ahora mismo? ¿No? Por eso, por todo esto, ¿no? Por todas estas reacciones que estamos teniendo en la sociedad, en cómo estamos conformando el mundo en que vivimos, ¿no? Donde cada vez es más complicado, ¿no? O sea, luego baja la natalidad en España, obviamente como no va a bajar, con lo difícil que es mantener un hijo, pagar las cosas de un hijo, lo complicado que nos lo pone la sociedad para tener un hijo y que encima saca un hijo bien, ¿no? Las, hay muchas mujeres y muchos hombres que no quieren tener hijos. Hombre, sí, ahora hay una nueva Y otros generación. muchos que quieren tener y no pueden tener por esto de la bajada de la fertilidad, asombrosamente, ¿no? De la disminución de la fertilidad, que está siendo un problema, ¿no? Pero bueno, hablando del tema de los abusos, que era el tema central de hoy, Sí. creo que toda persona que sienta... A ver, en general hay que trabajarse, porque fíjense, estamos hablando, y lo dejo ahí antes, que hay muchas personas que no saben que han sido abusadas, porque esa protección que fue necesaria en ese momento, como dijiste, La pero ya coraza. no es necesaria. Ya esa coraza que te pusiste para poder sobrevivir y que fue necesario Pero no tenerla, saben, han vivido siempre con esa coraza y es ya, muy por ejemplo, difícil claro, pues entonces quitarse esa trabájate el coraza. síntoma. ¿Qué tengo yo? Pues mira, tengo ataques de rabia. Bueno, pues me trabajo, yo soy una persona tranquila, serena, hoy de alta a un paciente que es así, un físico que de pronto tiene esas reacciones de vez en cuando violentas. Bueno, pues todo tenía que ver con una relación con su madre en la infancia y algunas otras cuestiones, ¿no? Y hoy hicimos la sesión de cierre y, bueno, un cambio radical, ¿no? Pues trabájate eso, porque eso puede significar, por ejemplo, lo que estamos hablando hoy, que ha habido un abuso, o que de pronto mamá no te quiso tener, porque viniste después de 10 años del último que tenía, y ya mamá quería trabajar, porque ya veía a sus hijos grandes, estaba con ilusión de volver a su trabajo, y de pronto, ¡pum!, vienes tú, vienes tú. Hombre, no es que no te quiera, es que viniste en el momento no esperado, ¿no? Pero el niño se siente rechazado, ¿eh? Y entonces eso le puede generar pues falta de autoestima y le puede generar muchísimas cosas. Entonces, yo diría cualquier síntoma que uno tenga, a ver, es rápido, a través de sistemas técnicas como esta, es muy rápido el trabajo, no hay que estar años. Yo digo siempre, la media de mis pacientes Requiere un son, poquito de valentía, ¿eh? hombre, sí, no es una terapia, hombre, a ver, yo siempre digo también, requiere más valentía quedarte como estás. Porque esa es la pregunta que le hago. ¿Qué prefieres tú? ¿Qué te es más duro para ti? ¿Vivir el resto de tu vida así, como Sí. estás, o trabajarte aquí ahora? Pues entonces, yo creo que hay que ser más valiente en quedarse como estás, porque es mucho más duro. Lo que pasa es que no hay conciencia de todo esto. Claro, trabajarse es meterte, abrir esa caja de Pandora, ¿no? Y ahí puede ocurrir de todo, desde un abuso hasta sentirte que no querías, que no te querían, que mamá, incluso, o papá eran desagradables contigo ¿Vale? y te pelaba. O sea, yo he tenido casos, y creo que alguna vez lo he hablado contigo, de abuso sexual, el caso más duro que viví. Yo no sé si lo conté contigo el otro día, fue un caso que me cayó de casualidad, un caso que hubo a nivel internacional, no sé si hablamos de ello la otra vez, que salió en los telediarios de todo el mundo y me cayó porque esta mujer se fue de Canadá a Lanzarote a vivir a las Islas Canarias y yo la tuve de paciente por casualidad y fue un caso de abusos durante años, casi todos los días, atada con una cadena a un sótano, ¿no? Y Yo esta recuerdo mujer, eso, esa sí, noticia. y esta mujer, sí, salió en todos los telediarios y esa mujer se quería suicidar y de hecho cuando llegó a mi consulta y se iba al día siguiente a Gambia para despedirse de su mejor amiga, que era una canadiense que trabajaba en una ONG en Gambia, y a la vuelta se pensaba suicidar y ya tenía compradas las pastillas. Y cuando hizo la terapia conmigo decidió no suicidarse, y lo dijo, porque yo no sabía que se iba a suicidar, pero intuí que se iba a suicidar. Por esa experiencia de abuso reiterado durante años. Esa mujer fue adoptada en el hospital
por una familia adoptiva, la dejaron los padres que eran dos hippies canadienses de los años 80, alcohólicos Ya. y fumadores de porros, la dejaron en el hospital y fue adoptada por una familia que a partir de los 7 años el marido, el hombre de la familia, con consentimiento de su mujer, violaba a esa niña casi a diario y la encontraron los servicios sociales con una cadena atada al tobillo en un sótano de una casa en un bosque que vivía en la familia, ¿no? Y imagínate, ¿no? Las experiencias de esa, que se pueden vivir en consulta y Tremendo. salen adelante. Esta mujer, después de esa experiencia que vivió y toda la liberación que vivió, me dijo, ¿y tú por qué sabías que me iba a suicidar? Yo dije, no, yo no sabía que te ibas a suicidar. ¿No? Pues sí, yo me lo he intentado 2 veces y esta vez no voy a fallar. Bueno, ¿y qué vas a hacer? Me he dado cuenta que no tiene sentido quitarse la vida. Todo va a seguir estando ahí, me dijo literalmente, ¿no? Y al día siguiente me llamó. Estuve 2 horas hablando con ella, porque impactada, porque todo lo que vivió en la sesión, su madre le había confirmado que fue real. Su madre biológica, porque ella describe incluso experiencias que tiene dentro de su barriga de la madre, la barriga de la madre, donde describe donde vivían los padres, donde ella nunca estuvo, pero con una certeza absoluta, con un detalle absoluto. Y ella nunca vivió allí porque la dejaron en el hospital. Sí. Físicamente no vivía ahí. Y le describe a la madre la casa que tenían con todo lujo de detalles. Y la madre asombrada decía, bueno, ¿y tú cómo sabes eso? Y claro, ella entiende, por eso entiende ahora por qué dijo, me he dado cuenta que si te matas todo va a estar ahí todavía. Porque ella Te lo entiende, llevas, porque te se lo lo lleva, llevas, sí, se lo lleva el exactamente, alma. entiende el Todo lo sentido que no espiritual, arreglas, ¿no? De la todo lo que no experiencia. arreglamos en este mundo, yo digo que te lo llevas como asignatura pendiente para, Totalmente, ¿no? para Sí, arreglarlo. esto no tocaba hoy hablar de esto, pero Bueno, esta ya terapia, lanzamos para otro yo le tema. llamo la terapia Nacho, del alma, ¿no? Le llamo yo la a esta terapia del terapia, alma. ¿no? La terapia del alma, ¿no? Nacho, yo lo que quiero es darte las gracias. Ya llevamos una horita. Yo ya al final eran de estas entrevistas como de 20 minutos, pero ya no digo que son de 20 minutos. Yo lo No, que pero es que es quiero imposible tener una entrevista de 20 minutos con este Quiero tema, ¿no? recalcar, y a mí me falta tiempo porque te preguntaría como siempre muchas más cosas, quiero recalcar la importancia de encontrar la esencia de una persona, porque tú como ejecutivo de éxito que eras, escuchaste tu corazón, decidiste romper con todo y dedicarte a aquello que era tu pasión, que es esto. No lo tenías claro, no sabías en ese primer momento, no sabías qué era lo que querías, pero sí tenías muy claro que no querías continuar donde estabas, a pesar de haber alcanzado una cima, pero esa no era tu montaña y no era tu cima, y decidiste dejarlo todo, sacar esa valentía, buscar tu esencia, encontrar tu esencia, tu autenticidad, un ser genuino, y ahí es donde has llegado ahora y estás ayudando a cientos y cientos de personas que si tú no hubieras tomado esa decisión de seguir tu esencia, ahora mismo esas personas, pues unas estarían suicidadas, otras seguirían muy infelices, otros seguirían en paro y llevándose mal con sus hijos. Y gracias a que hay personas valientes que quieren seguir su esencia, podemos ayudar de una manera que a lo mejor en ese momento que quieres escuchar a tu corazón no sabes que vas a conseguirlo, pero siempre hay que confiar y escuchar al corazoncito, ¿no?, que tenemos dentro, a esa sensación. Hombre, yo creo que, bueno, perdón, mujer, yo creo eh, que no debemos olvidar qué es lo que somos, ¿no? ¿Eh? Yo para mí somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, ¿no? Y como tal tenemos mucha más capacidad de la que creemos. E igual que nos enseñaron desde el machismo a los hombres a no llorar y a las mujeres a ser sumisas, mm, nos enseñaron que también somos seres limitados, Qué ¿no? bueno, Pero nosotros no somos eso. que somos Igual que no mucho. queremos un sistema patriarcal y machista, no debemos creernos lo que somos, lo que nos dijeron que éramos, ¿no? Acabo de terminar el prólogo para mi libro en la versión italiana que sale en septiembre y le he añadido, perdón, el epílogo y le he puesto un epílogo que va a entrar también en la segunda edición en español de mi libro. Recuérdanos el título Pues se llama Posesión espiritual y almas perdidas, un título así como muy light, ¿no? de Nacho No le- Ramón. sí. Y, y en el epílogo lo que pongo es que no nos limitemos en la expresión de nuestro ser. Porque pongo un ejemplo personal en el epílogo que nada tiene que ver con la posición espiritual y las almas perdidas. Y le digo al lector, al final entenderás el por qué te cuento esto, ¿no?
Y básicamente tiene que ver con el nacimiento de mi hijo, como yo, por no creerme lo que me dijeron, y da igual la experiencia de esa enfermera que me dijo, jefa, que me dijo que mi hijo no iba a vivir, yo dije, esa es su experiencia, y yo, como buena alma rebelde, voy a hacer todo lo posible con la ayuda de esos seres de luz que nos acompañan para salvar a mi hijo. Y así fue, ¿no? Pongan asombro por parte de los médicos, ¿no? Y esto no es un milagro. O sea, a ver, lo que llamamos milagro somos capaces de hacerlo todos. Lo que pasa es que nos autolimitamos en la expresión. Entonces pongo al Sí. final, eh, no sé, me gustaría leerte ese final porque lo tengo, Por favor. no, ¿Lo tienes por ahí? lo tengo por aquí, sí, espérate un segundo porque te lo Mientras quiero tanto, nos leer. vamos a recordar es posesión. El título del libro es Posesión Espiritual y Almas Perdidas de Nacho Ramón, que ya se ha traducido al italiano porque está teniendo un éxito tremendo. Os recuerdo que Nacho Ramón fue un ejecutivo de éxito que dio el salto a esa parte más espiritual y ahora nos presenta este libro. Si lo tienes por Sí. ahí, nos lo Lo lees, tengo ¿vale? aquí ya, mira. Esto después de explicar este caso de mi hijo, de una especie de salvación milagrosa de un niño que con 15 semanas de existencia le hacen a mi mujer la anestesis y pierde todo el líquido amniótico. Absolutamente, porque se pone un agujero como una moneda de 25 pesetas de grande y los médicos dicen esto no va a vivir, ¿no? De hecho, nos meten en la planta donde las mujeres tenían hijos muertos dentro. Y la compañera de habitación era una mujer que tenía un niño de 8 meses muerto dentro y que esperan por una semana para hacer el aborto natural, le inyectan no sé qué para que no le hacen, no le rajan. Eso me pasó a mí, Nacho, mi hija Eso, mayor, y yo perdí el líquido amniótico. sí. Y yo Pero, pensé, a la porra. pero esto, ella perdió todo el líquido amniótico. O sea, porque una cosa es perder el líquido amniótico y quedarte con el 50%, pero esto tenía 0,5 de la escala de 12 creo que es, ¿no? Y eso es nada. Eso era imposible sobrevivir, según los médicos. Y la Mm, enfermera jefa me decía, 30 años, llevo aquí, y alguien que pierde todo el líquido amniótico, o sea, absolutamente todo. De hecho, la imagen de la ecografía que yo estuve presente era mi hijo aplastado por las paredes del útero, intentando mover una mano así, con una cara como asustado, ¿no? Para mm, mí fue una imagen impactante, la verdad, ¿no? mm. Entonces, cuento esta historia de mi hijo, de cómo de pronto, en mi convencimiento de que esto puede ser diferente de lo que me habían dicho, hice algo que no voy a hacer aquí un spoiler, pero lo que quiero contar es cómo termino. Después de contarle este caso al lector, le digo, ¿y por qué te cuento todo esto, no? Mi último mensaje para ti, querido lector, es que no dejes de confiar en tu alma. Tú eres esa alma que tiene poderes casi ilimitados y que ahora habita este cuerpo en esta experiencia terrenal. No pongas límite a la expresión de tus bondades, porque es así como se manifestará todo su poder. La conciencia de quién eres, además, evitará que en el ineludible momento de la muerte de tu cuerpo físico en esta vida, tu alma quede perdida, vagando durante años, quizás siglos. Sé tú, pero sé tu yo verdadero y recuerda, el sentido de la existencia es ir desde la inocencia inconsciente a la inocencia consciente. Y así termina. Wow, sin habla. No tengo más que decir, Nacho. Gracias. Menudo final nos has regalado. Es brutal. Y bueno, ya hablaremos más cositas. Te deseo todo el éxito, un éxito infinito a ese maravilloso libro que tienes, de un éxito infinito y se lo recomiendo a todos los que estéis escuchando estos, compraros ese libro. Nacho Romón es una persona con mucha capacidad, con mucha sabiduría y nos está mostrando un poquito. En el libro posiblemente muestres también un poquito de todo lo que tú tienes. Así que, bueno, pues muchas gracias y Gracias gracias a a ti. todos los que habéis estado por aquí. Hasta la siguiente semana que tendremos una entrevista con Tony Ram. Creo que tú le conoces bastante Hombre, también a bastante, Tony. claro. ¿Eh? Pues en una semanita estaremos con Tony, otro crack como tú. Y bueno, pues nada, despedirte ya. Te mando todo mi abrazo y todo mi amor y a todos los que han estado aquí y los que nos vean después en diferido. Un abrazo fuerte e infinitas gracias, Nacho. Un fuerte abrazo Muchos para ti, éxitos. Inma. Muchísimas gracias.